Dios les bendiga a todos. Es muy lindo estar otra vez juntos en esta clase, Cautividad de nuestra alma. Y Padre, te pedimos en esta mañana que nos hagas sensibles a tu espíritu y que nos hagas valientes para poder ver dentro de nuestras almas las cosas que tú quieres cambiar en nosotros y que debemos cambiar. Padre, te pedimos que el espíritu de verdad sea sobre nosotros, que el espíritu de amor sea sobre nosotros, que tu misericordia, Señor, alcance los lugares más profundos del corazón y de la mente de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Padre. Y te damos gracias porque estás haciendo grandes cosas a través de esta clase. Entonces deje que su espíritu se abra, que su corazón se abra para entender, para buscar la sabiduría de Dios y su voluntad dentro de nosotros mismos. Bueno, pues vamos a empezar y ahora mi hija Ana Luceiro Platner va a empezar la clase el día de hoy y yo la voy a cerrar. Así que, Anita, bienvenida. Muchas gracias, mamá. Y bueno, hoy vamos a continuar adentrándonos en cómo son estas diferentes regiones de cautividad, pero más que eso, en cómo vamos a salir de ellas. Y algo que nosotros comúnmente vemos cuando diferentes hermanos y hermanas nos escriben, es que cuando ven nuestras clases, cuando leen algún libro de mi mamá, o de repente decimos algo y se identifican con la región de cautiverio en la que están, lo primero que pasa es que viene así como una iluminación, y es como cuando vemos estos dibujos animados que se abre el cielo y entonces pasa la luz y dices, ¡ay, ya entendí todo! Y hay muchas personas que en ese momento son liberadas poderosamente. Pero hay otro grupo de personas que una vez que entienden o se identifican con lugares de cautiverio donde pueden estar, toman este cautiverio como si fuera una bandera y la instalan en el techo de su casa. Vamos a seguir hablando de la casa como hablábamos la semana pasada. Y pasan dos cosas. Agarran esta cautividad y dicen, híjoles, qué pobre de mí, vivo en esta cautividad terrible, ya sé por qué todo esto me está pasando, porque vivo en esta cautividad. O empiezan a buscar quién los saque de esa cautividad. Y estos son los dos casos de los que les quiero platicar el día de hoy. Entonces, en el primer caso, en vez de tomar este entendimiento sobre el cautiverio y salir del cautiverio, este cautiverio es tomado como algo que los detiene. Y entonces empiezan a pasar cosas como, ay no, hermana, es que yo estoy en esta región y no puedo salir. Y todo esto me está pasando y entonces me están atormentando y yo estoy en un pozo o yo estoy en una cárcel y pobre de mí y yo ya no sé qué hacer con tantos ataques y yo estoy aquí esperando que se haga un milagro o que venga algún liberador y me saque porque a mí nadie me puede sacar. Y entonces es este ciclo de las cosas terribles. Y esto es un tema súper común. Y una de estas causas es llamada autoconmiseración, es decir, sentir lástima por uno mismo. Y esta puede venir porque alguien les dijo que esto era lo que estaba sucediendo y ellos mismos se lo creyeron y ahí se quedaron. Y es un arma muy, muy, muy poderosa que incluso puede ser usada para manipular a las personas que están a su alrededor. Cuando nosotros vivimos en un constante lamento, lo primero que sucede es que todo nuestro mundo empieza a girar en torno a nosotros mismos.
y no nos damos cuenta que quitamos nuestro enfoque de Cristo. Es un lugar en donde tú te conviertes en el centro y todos alrededor tuyo deben compadecerse de ti. Este mundo, o como decíamos la semana pasada, esta casa, esta habitación en la que una persona autoconmiserada se mete, es la puerta de entrada a regiones de cautiverio donde abunda la depresión, la ansiedad, el odio, el resentimiento, y que inevitablemente termina en un aislamiento de esta persona porque nadie la entiende, nadie sabe lo que está pasando, nadie sabe lo que está sufriendo, y empiezan a crecer los resentimientos y empieza a crecer la falta de perdón, y todo esto empieza a secarlos y a endurecerlos por dentro. En su cabeza la culpa, la mentira, el dolor empiezan a crear dimensiones de tal oscuridad que ni siquiera son capaces de ver la condición en la que se encuentran. Y la única realidad de su vida es la victimización, que además de ser un problema de ego, donde, como decíamos, todo gira alrededor de esta persona, también es un problema que viene de un alma profundamente rechazada y que encontró en esa victimización la misericordia o la compasión de los que lo rodean, y al sentirse por un momento apapachada, esta alma rechazada, al sentir ese abrazo, se agarra de ahí y se rehúsa a soltarse. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que vean aquí? En donde están tus pensamientos es la realidad de donde vas a vivir. Dice Isaías 26, 3 y 4, fíjense bien, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si mi pensamiento, si mi fe, si mi fuerza están en mi Padre, están en la victoria de la resurrección de Cristo, entonces no existe ni tiempo ni espacio para la autoconmiseración. Pero si por otra parte mis pensamientos giran en torno a mis circunstancias, a mi posición de víctima, porque yo no puedo, porque me hicieron, entonces este pozo lo estamos haciendo nosotros mismos más y más y más profundo. Y aquí nuevamente viene esta palabra recurrente en nuestro estudio, que es la palabra responsabilidad. Tenemos que tomar responsabilidad por nuestros pensamientos, porque si todo el día estoy pensando en lo miserable de mi existencia, esperando que Dios venga a arreglar todo por mí, o que venga alguien de fuera a liberarme, pues hermanos, podemos esperar sentados a ver pasar el tiempo. Si por otra parte mi pensamiento es de victoria, mi pensamiento es de agradecimiento, si mi pensamiento es de alabanza y de gloria, ahí es donde va a estar la victoria. Cuando Pablo y Silas fueron echados al calabozo después de haber sido azotados, no se sentaron a sentir pena de sí mismos. Esto lo pueden leer en Hechos 16, 25 y 26, de hecho se los voy a leer. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Yo les pregunto, ¿quién vino a liberar a Pablo y a Silas? De verdad, quiero que vean esta imagen, por favor. O sea, aquí estamos hablando de dos personas como tú y como yo, no estamos hablando de Jesús, que habían sido azotados y tirados en un calabozo. Pero su pensamiento, ¿dónde estaba? Estaba en la gloria del Altísimo.
estaba en el poder de la resurrección. Y ellos empezaron a cantar, y ellos empezaron a adorar, y todos los presos los escuchaban. Y en medio de su terrible circunstancia, ahí estuvo su victoria. Igual que Jonás. Jonás, cuando estaba dentro del estómago del pez, en Jonás 1, 1 y 2, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Sin importar la circunstancia, la cárcel, incluso si estás en el seno del Seol, como estaba Jonás, él oró y dijo, Señor, gracias. En su angustia dijo, Señor, a ti clamo. Y él adoró al Padre desde el estómago de la ballena y el Señor escuchó y Jonás fue escupido de la boca del pez. Yo les vuelvo a preguntar, ¿quién mató al pez para sacar a Jonás? ¿Cómo se llamaba el libertador? No necesitamos que nadie nos saque de nuestras cautividades porque Jesús ya lo hizo. Él ya pagó ese precio, Él ya te sacó. Y ahora te toca a ti tomar responsabilidad, tener fe, adorarle, darle gracias y salir. Y sé muy consciente de lo que te voy a compartir ahorita porque es clave para esta victoria. Una vez que eres liberado y sales y experimentas la libertad, pero tienes toda tu identidad basada en esta situación, en este dolor, en esta cárcel, en esta mentira en donde estabas, y te ves libre de ella, si no tienes tu identidad afianzada en el Padre, fíjate muy bien, es muy común y muy probable que vuelvas al lugar que conocías, que vuelvas a la habitación de tu alma que te es familiar y donde te sientes cómodo, aunque seas miserable viviendo ahí. Entonces, no es que la liberación gloriosa no haya funcionado. No es que el efecto haya durado solamente unas semanas. Es que al no tener tu identidad afianzada en nuestro Padre, no supiste qué hacer. Y te regresaste a lo que conocías. Te regresaste tú solito. Tú, por tu voluntad propia, regresaste. Por eso es crucial establecer nuestra identidad en el Padre. Porque cuando sabes que eres su hijo, cuando sabes quién es tu Padre, cuando sabes quién te respalda y ahí descansas tu fe, nada te puede mover. Dice Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados de gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Porque si estás establecido en esa identidad de hijo, si sabes que tu Padre está contigo como poderoso gigante, sabes que absolutamente nada prevalecerá contra ti, nada. Para mí esto fue súper complicado de asimilar. Porque en esta dimensión, mi papá en la carne nunca estuvo presente como papá. Él fue un hombre al que amé muchísimo y aunque ya no está en este plano, lo sigo amando muchísimo, pero él no tenía la menor idea de cómo ser papá. Mi abuelo lo rechazó toda su vida y él no supo ni cómo hacerle, y menos conmigo, que fui la primera de sus hijos. Y yo crecí sin sentir nunca ese respaldo de no importa lo que pase, aquí está mi papá. Yo no tenía la menor idea de lo que era eso.
O sea, veía que algunas amigas en la escuela que tenían esa relación con su papá, y pues yo siempre quise que así fuera, pero pues yo no lo tenía. Yo no lo tenía él y él no tenía la menor idea ni cómo estar ahí para mí. Y entonces crecí sintiendo que si yo quería algo, tenía que luchar para tenerlo, que si me metía en un problema, pues tenía que yo buscar la manera de cómo salir, porque ese respaldo y esa identidad que dan los papás hombres, yo no lo conocía. O sea, es muy importante también saber que la identidad de hijo la da el papá, no la da la mamá. Entonces, cuando vine al Señor y me decían, es que pídeselo a tu Padre que está en los cielos, yo decía, bueno, sí, o sea, le voy a pedir, pero pues me voy a ir buscando la vida yo, ¿no? Porque ¿cómo voy a confiar en un Dios, en un papá invisible, si la única figura que conozco como papá, ni siquiera sé lo que es un papá? ¿Cómo le pido a un papá y ni siquiera sé lo que es esa figura? Y me acuerdo una vez que estaba yo pasando por un momento de tribulación fuerte, estaba yo muy, muy, muy triste. Y llorando le pedí al Señor que por favor Él fuera mi papá, que yo quería sentirlo así, que Él se mostrara, que Él se revelara, que algo pasara, que yo pudiera sentirlo. Y a partir de ese momento, el Señor comenzó a revelarse a mí desde ese entonces hasta la fecha, lo sigue haciendo, en diferentes momentos y a través de diferentes personas. Y recuerdo esta ocasión en la cual fui a visitar a uno de mis hermanos y estábamos platicando en familia. Mi sobrina chiquita, habría tenido unos 3 años, estaba así jugando. Cuando de pronto oímos un bla, 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 mi sobrina se tropezó, se cayó, se pegó con algo, pegó un grito. Y en ese momento, mi hermano saltó de donde estaba, tomó a mi sobrina en sus brazos, que obviamente lloraba como si el mundo se estuviera terminando. Y él, con toda la paciencia y todo el amor del mundo, la consoló, le quitó las lágrimas, le dio un besito en la rodilla, y cuando ya no hubo más lágrimas, le dijo, ándale, vete a jugar, yo desde aquí te veo. En ese momento, mi papá en el cielo me habló y me dijo, así somos tú y yo. Tú puedes jugar a ser grande, independiente, pero yo siempre estoy atento a lo que haces. Y cuando te caes, dejo todo lo que estoy haciendo para abrazarte. Porque para ti en ese momento puede parecer que el mundo se va a acabar. Pero yo sé que con un besito mío en ese raspón, vas a agarrar fuerza para seguir adelante en nuestro caminar juntos. Y cuando ya no llores más, aquí voy a estar viéndote cómo ríes y cómo gozas, atento a que me voltees a ver. Porque soy tu papá no solamente cuando te caes, también cuando eres feliz. Hermano, Jesús sabía quién era su padre. Pablo y Silas, cuando adoraron en esa cárcel, sabían quién era su padre. Jonás sabía quién era su padre. Yo sé quién es mi padre. Y es un padre en quien todo lo puedo. Es un padre en quien me muevo. Es un padre en quien descanso. Y en él está toda la gloria y toda la libertad que Cristo compró para nosotros. Y Él está esperándote, esperando que tomes esa responsabilidad, que salgas de esa cautividad, porque así como Jonás, como Pablo, como Silas y muchos otros, no necesitas que nadie venga a liberarte. Cuando salgas, descansa y ríe y gózate, porque papá está esperando verte cuando sonríes.
Y no hay absolutamente nada que se compare con verlo sonreír de vuelta. Amén. Qué tremendo, ¿no? Verdaderamente nos ministraste a todos, porque creo que es un problema que la gran mayoría de la gente tiene. En la sociedad en la que vivimos y en el tiempo que vivimos, la paternidad se ha perdido profundamente. El tanto activismo, la búsqueda del dinero, la búsqueda de posiciones en la sociedad, lo que sea, ha hecho que los padres abandonen de alguna manera, si no necesariamente abandonando al hijo. Sí existe en nuestra sociedad un continuo dejar a los hijos, abandonar a los hijos. Uno de los grandes problemas que yo veo en la iglesia es que tanto activismo que existe en la iglesia ha hecho que los hijos de ministerios crezcan en un estado de abandono. Y vamos a entrar a esto porque es muy profundo, Ana. Realmente es difícil ministrar después de lo que acabas de decir y me hubiera quedado ahí simplemente regocijándome en el Padre. Y creo que debemos terminar de esa manera al concluir las dos cositas que les quiero decir. Ana hablaba de cómo Pablo y Silas estaban en esa prisión. A lo mejor tú te sientes que estás en una prisión, de rechazo, que a lo mejor tu padre te abandonó, que a lo mejor tus padres se divorciaron y tu madre pues luchó por ti, o a lo mejor eres un huerfanito, o a lo mejor no se divorciaron tus padres, pero tu padre estaba siempre lejos y no sentiste esa paternidad. Y esto empieza a crear, desde que somos chiquitos, un estado de abandono, un estado de soledad, y ese estado de soledad está directamente conectado al origen de cómo fuimos rechazados en un principio. Antes de regresar a Pablo y a Silas, porque quiero que verdaderamente pongas tu corazón en eso que nos ministraba Ana, que aunque te sientas en ese abandono, aunque te sientas en esa cautividad, tu corazón no está cautivo. Tu corazón siempre tiene una avenida para llegar al cielo. Yo tuve una experiencia muy fuerte cuando fuimos a la Antártida y durante dos días completos prácticamente estuve como muerta al pasar por el pasaje del Drake, que son olas de 15, 20 metros de altura, en que realmente estás en una montaña rusa que no para en 48 horas y mi cuerpo pues no lo pudo soportar, así que estaba yo verdaderamente verde, amarilla, deshidratada. Y en esos momentos yo me fui a los abismos de la tierra, me fui al lugar donde estaba el Abadón, que era parte de lo que estábamos tratando de cerrar, porque era un tiempo en que todo el mundo hablaba de que el mundo se iba a destruir en el 2012. Entonces yo tuve una experiencia muy fuerte en que descendí a las partes más bajas del océano. Y Dios me recordaba esta parte de Jonás, cómo Jonás clama desde dentro del vientre. Y desde el dentro del vientre dice, clamé a Jehová y Él me oyó desde su santo templo. Ahora fíjese lo que estaba pasando en este momento. Tu espíritu siempre tiene la posibilidad, no importa en la prisión en la que estés, no importa la cautividad en la que creas que estás, tu espíritu siempre se puede conectar a Dios. O sea, qué circunstancia tan tremenda, estar en el vientre del pez, estar en la boca del Seol. Y desde ese momento, desde ese lugar tremendo, él sabía que podía conectarse con el trono de Dios. Y estas son palabras que salen desde el mismo corazón del Padre hacia ti. No importa en la circunstancia que estés, siempre te puedes conectar con el trono de Dios. Y él clama, y lo que está sucediendo es que el Espíritu de Cristo, porque en todos los profetas del Antiguo Testamento, como dice 1 Pedro 10, habitaba el Espíritu de Cristo, quien hablaba a través de ellos. El Espíritu de Cristo en Jonás hace una conexión directa con el trono de Dios, y eso viene a romper toda una estructura de muerte hasta el Seol. Y bueno,
La historia es muy fuerte y cómo Dios me lleva a liberar a muchísima gente que estaba cautiva en las aguas, que estaba cautiva en problemas de pecado tremendo. Pero lo que quiero llevar es que tu alma siempre se puede conectar con el cielo. Y cuando se hizo esa luz entre lo profundo del abismo hasta el trono de Dios, fue que el milagro de la resurrección de Jonás se pudo llevar a cabo. Y el pez siguió la luz de Dios. El pez fue llevado por la corriente que salía del trono de Dios, como un camino de luz, como un camino de energía poderosa que salía desde el trono, y lo llevó hasta tierra firme y vomitó a Jonás en ese lugar. Entonces, donde quiera que estés, Dios puede escucharte. Y ya cuando tu corazón se conecta con el trono de Dios, ya la salida fue preestablecida desde antes de la fundación del mundo, cuando Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, pues hay solución para todos nosotros. Pero aquí quiero llegar a un punto muy importante. Y es que, vamos al origen ahora. Voy a salirme un poco de Jonás y de Silas y voy a entrar al territorio donde se origina el rechazo, donde se origina la identidad corrompida con la que todos nacemos. Todos nacemos de rechazo. En iniquidad fui formado, en maldad me formó mi madre. O sea, fuimos ya formados desde una corrupción interna, y esto empieza desde el jardín del Edén, en que el hombre estaba unido a Dios, las dos dimensiones estaban unidas, el cielo y la tierra estaban unidos, y el hombre caminaba junto con Dios en armonía, y toda la creación estaba en armonía con él. Cuando el diablo viene a traer una mentira, y la mentira que le empieza a decir es: lo que tienes no es suficiente. Oh, pues tienes a Dios, sí, pero pues no es suficiente. Yo creo que tú necesitas algo más. Yo creo que lo que tú necesitas es ser como Dios. Entonces, la mentira, lo primero que te va a decir es: lo que tienes no es suficiente. Como Dios te formó, no es suficiente. Como Cristo vive dentro de ti, no es suficiente. Necesitas tú mismo entender y moverte. Ayúdate, que Dios te ayudará para que tú seas como un Dios. Y cuando el hombre cae en esta mentira, seréis como dioses, porque lo que tienes en esa relación que Dios te prometió eternamente, en que el Padre y tú estaban unidos, la mentira se metió para que creyeras en la mentira y no en la verdad. Por eso empezamos esta clase hablando del espíritu de verdad que tiene que venir sobre nosotros. Entonces, como decía Ana, el Padre, desde antes que te formases en el vientre de tu madre, dice la palabra que Él te conoció. Él puso en ti su amor, Él puso en ti su identidad, Él puso en ti todo lo que tú tenías que ser. Pero desde que nacemos formados en iniquidad, empezamos a movernos en la mentira, y el problema es que en esta autoconmiseración, yo le voy a llamar la desvalorización del ser, porque lo que pasó en el principio del Edén es lo que sigue pasando hasta ahora, y es que el hombre, al separarse de Dios, pierde su valor, pierde su identidad. Y el valor, la identidad, está íntimamente ligada con el valor que tú te das a ti mismo. Una persona que conoce a Dios sabe el valor que tiene. Una persona que ya se empieza a creer la mentira es que no tengo lo suficiente, no, es que, no, pues sí, yo voy a la iglesia y todo, pero no, como que me falta algo más, mejor lo voy a buscar en el mundo. Y empiezan a volverse el centro de ellos mismos. Y aquí vemos un problema tremendamente importante, porque la desvalorización, o sea, el perder el valor que Dios nos da, y valor en cuanto a estima, no en cuanto a valentía. Estoy hablando del valor, el precio, lo que valemos. Amén.
Ese valor proviene del Padre. Pero cuando creo la mentira, empiezo a desvalorizarme, y la desvalorización del ser va a ser uno de los más grandes problemas con los que podemos enfrentarnos en la realización de nuestra identidad y de quiénes somos. Entonces, lo primero que tengo que entender es quién es el que me da valor. El que te da valor no es el mundo exterior, el que te da valor es Dios. Dios, quien dio a su Hijo unigénito, lo dio por el valor que tú tienes y que el Padre no quería perderte. Uno de los más grandes dolores, o quizás el más grande dolor de Dios, es la separación que el pecado hace entre los hijos y Él mismo. Si bien nosotros sufrimos por la falta de comunicación del Padre, o porque no tuvimos un Padre en la tierra, Dios el Padre sufre tremendamente por la separación de los hijos. Y los que somos padres y hemos sufrido separación de nuestros hijos, pues yo creo que no existe un dolor más fuerte que el sentir esa separación. Y el Padre eterno pues está siempre buscando, y nosotros como padres estamos siempre buscando ese acercamiento. Y eso es importante que lo sepas, que está siendo buscado, que está siendo procurado. Estás jugando aunque te caigas, aunque hagas un montón de errores, el Padre está viéndote para tomarte, para rescatarte, para abrazarte en esos momentos en que tú lo necesitas. Y tienes que saber que no estás solo. Pero aquí lo importante de todo esto es que nosotros escogemos el territorio en el que queremos vivir. Y cuando Adán y Eva caen en esta mentira, lo que va a cambiar absolutamente es el territorio donde moran sus almas. Y al principio, cuando fueron creados con el dominio de toda la creación, ellos moran con Dios, ellos moran en el gozo, ellos moran en la paz. Entonces ahí estaban, y de pronto, al ser rechazados por causa del pecado, se encuentran en un territorio completamente desconocido. Empiezan a vivir dentro de la oscuridad, cosa que no conocían. El temor a la muerte está sobre ellos, cosa que no conocían. El temor a la vulnerabilidad está sobre ellos, cosa que no conocían en el Edén. Y el territorio va a determinar el estado del ser, el estado de cómo nos sentimos y el estado de cómo pensamos. Entonces es muy importante saber en qué territorio me estoy moviendo, y que cuando escojo la mentira necesariamente estoy escogiendo el territorio de las tinieblas. La mentira no es necesariamente ser un mentiroso, aunque la mentira te va a llevar a ser un mentiroso, porque el que vive en mentira pues tiene que empezar a disfrazar todo lo que no tiene y hacer pues toda una proyección de una falsa identidad que en el fondo es mentirosa. Amén. Cuando nuestra identidad nos la da el Padre, es el Padre el único que nos puede dar identidad. Pero el problema tremendo de la mentira es que nos creímos que no somos lo suficiente, no tenemos lo suficiente, y millones de personas que vienen a Cristo siguen viviendo una vida en que no tienen lo suficiente. No tienen lo suficiente financieramente, no tienen lo suficiente emocionalmente, no tienen lo suficiente en la propia valoración de ellos mismos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que estoy mencionando forman parte de una estructura de mentiras, amén, en la cual yo creo el mundo que yo creo que es la realidad. Yo me creo mi propia realidad. Yo formo a través de mi mente y de las ideas mentirosas de mi propio rechazo el mundo que yo voy a traer a mí mismo. Nosotros somos antenas. Amén. Así como Jonás, cuando estaba en los profundos de los mares, su espíritu fue una antena que lo conectó con Dios, y esto lo llevó a la libertad. Cuando mi antena está conectada a mi desvalorización, porque no me estoy dando el valor que realmente tengo en Cristo Jesús, sino que estoy buscando el valor en terceras personas. Y esta es la identidad corrupta que adquirieron Adán y Eva.
la personalidad que está buscando en el mundo de afuera, por favor díganme que valgo, por favor no me rechacen, por favor díganme que lo que hice, lo hice bien, por favor díganme que estoy bonito o que estoy bonita, por favor díganme que mi ministerio sí funciona, ay, no me vayan a rechazar, porque si me rechazan y me empiezan a perseguir, pues me siento muy mal y me desvaloro, cuando es todo lo contrario, si te empiezan a perseguir por causa del evangelio, grande es tu galardón en los cielos. Pero el problema de creernos esta mentira, el problema de no sentirnos suficientes, el problema de sentirnos desvalorizados, nos va a afectar en todas las cosas. Entonces, de la misma manera que la antena conecta a Jonás con el trono de Dios y tiene la salida, la antena de desvalorización va a hacer que la gente te siga desvalorizando. Una persona rechazada va a estar creando circunstancias de rechazo. Como ella se siente el rechazado, el problema del rechazo, y quiero que abras tu corazón en este momento, porque esto es sumamente importante, es que el rechazado está basado en su propio ego. Obviamente no está basado en el espíritu, porque el espíritu es libertad, el espíritu es verdad, el espíritu es la conciencia de estar conectado con el Padre. Entonces, lo opuesto a la vida del espíritu es la vida del ego, la vida del alma que se ha ido fortaleciendo desde pequeño. Cuando no tengo mi padre, cuando me siento abandonado, entonces siento que me tengo que fortalecer a mí mismo y me empiezo a cubrir con el querubín protector, empiezo a crear estructuras que van formando toda una coraza para no rendirme a la verdad. El problema de la desvalorización, el problema del rechazo, el problema de la autoconmiseración es un ego que no se quiere rendir a la verdad, y al no quererse rendir a la verdad, y esto no quiere decir que no se quieran rendir a seguir en una iglesia o decir quiero seguir a Jesús. La verdad es quien tú eres también. O sea, no se quieren rendir a la verdad de que lo tienen todo, de que Cristo hizo la obra, de que el reino de Dios los habita, de que el Espíritu de Dios está en ellos para lograr las más grandes hazañas sobre la faz de la tierra. Pero este espíritu de rechazo hace que no te rindas, y la gente empieza a fortalecerse no solamente en un ego prepotente muchas veces, porque una persona rechazada puede tener un ego súper prepotente. Todo el chiste está en ser el centro del mundo. Entonces puede ser soy un gran empresario, soy un gran político, soy un gran esto, soy un gran predicador, pero en el fondo tú eres el centro. Que todo el mundo corra a mí, que todo el mundo me admira a mí, que todo el mundo me aplauda a mí cuando predico. El fondo es que eres tú el centro, no es Dios el centro. O puedes irte al otro lado de la balanza. El ego se fortalece en que soy débil. Entonces soy muy fuerte en que soy débil. Soy muy fuerte en que no puedo. Soy muy fuerte en que soy un pobre. Soy un fuerte en que no puedo dar ni amor, ni puedo darle nada a nadie. Soy muy fuerte en mis fracasos. Estoy edificando cada vez más. Fíjese cómo el alma que no puede rendirse a la verdad, se va a ir edificando y se va a ir fortaleciendo cada vez más para no poder llegar a los cambios. Una persona que ha ido formando este tipo de estructuras, es muy difícil que llegue a cambiar. Entonces, viven en la mentira, conscientemente están establecidos en estructuras de mentira, y piensan que porque hacen una declaración, vamos a suponer una persona que tiene temor a estar en un elevador o en un lugar encerrado, y entonces empieza a decir, no, es que no me va a pasar nada, me voy a meter en el elevador, no, yo confieso que soy valiente, que no tengo claustrofobia, que voy a estar bien, y del fondo no está lidiando con el problema. La confesión no te va a llevar a lidiar con el problema, y ese es el problema de una gran cantidad de doctrinas, que todos creen que los grandes cambios es porque confesaste algo. No es lo que confiesas, es cuando llegas a la verdad, a la realidad interior de por qué construiste todo eso. Y si rompes esta estructura de mentira en el cual no eres suficiente y empiezas a creer quién realmente eres tú en Dios, que eres un hijo de Dios que ha sido predestinado para hacer la gloria de Dios en la tierra, y empiezas a creer esto,
Entonces vas a poder tener los cambios suficientes y vas a entrar al elevador con la gloria de Dios que invade todo ese lugar en la libertad gloriosa que rompe toda estructura de claustrofobia en ese caso preciso. ¿Me está siguiendo? Entonces una persona que tiene este problema de rechazo difícilmente va a aceptar los cambios. Empiezan a caer en una rutina, empiezan a creer, vuelvo otra vez, yo mismo vuelvo a meterme en mi propia claustrofobia, en mi propio rechazo, porque no puedo cambiar. Y no es que no puedas cambiar, es que el rechazo, lo vuelvo a repetir y lo subrayo una y otra vez, es un ego que no se quiere rendir a la verdad, que no se quiere rendir al amor. Entonces, cuando no te quieres rendir a la verdad y tampoco te quieres rendir al amor, porque aquí es uno de los problemas más grandes que yo he visto con gente rechazada, y es que los quieres amar, les quieres dar, los quieres levantar, quieres impulsarlos, quieres ser verdaderamente el instrumento para que se levanten, y pum, se vuelven a echar abajo, y pum, se vuelven a echar abajo, porque no pueden recibir el amor. Un alma que se ha fortalecido en su propia debilidad, en su propio rechazo, no puede recibir amor hasta que decida romper con esa estructura, hasta que decida romper con la estructura mentirosa sembrada por la simiente del diablo que puso en ellos: no eres suficiente o tienes que ser como un Dios, y luego no podemos resolver cómo ser dioses, y entonces soy un fracasado porque no puedo ser Dios. Entonces, hasta que no llegue yo al fondo del asunto, donde yo creí la mentira de mi propia identidad corrompida y fortalecida, en donde no me tengo que fortalecer. Cuando llego a esa verdad, entonces puedo clamar desde mi prisión, como Silas y como Pedro, clamar desde mi prisión, y las puertas se van a abrir solas. No tengo necesidad que nadie me libere, porque Jesús mismo, quien mora en mí, clamé a mí y me hiciste sacar del pozo de la desesperación. Clamé a ti y tú me sacaste del Seol. Clamé a ti, dice la palabra, y tú rompiste mis prisiones. Me estableciste sobre una roca, en lugar alto, en lugar espacioso. Porque la solución está dentro de nosotros. ¿Cuántas veces hemos liberado personas y vuelven a caer y vuelven a caer? Porque la liberación no es externa, la liberación es interna. Es importante en dónde establezco mi alma. Dice que estamos sentados en lugares celestiales, y es en esos lugares celestiales donde fui predestinado para ser la imagen del Hijo de Dios, el primogénito de los hermanos. Fui predestinado para ser justificado, fui predestinado para hacer la gloria de Dios en la tierra. Entonces, cambio mi territorio, cambio ese territorio de mentira para regresar al primer Adán, para regresar a donde la paz de Dios empieza a hablarme, donde puedo recibir el amor del Padre. Pero tengo que conscientemente llegar al punto de determinación que por causa de mi rechazo no puedo recibir amor. El rechazo te ciega, siempre vas a estar, es que no confío, es que ¿qué me van a hacer? Es que seguro están conspirando en contra mía. No, es que quién sabe que eso está metido en el meollo del asunto, y hasta que rompas tú con esa mentira, no vas a poder recibir el amor, la bendición, la gratitud, las riquezas de tu Padre en el cielo. Y esto es sumamente importante. Otro de los problemas que vemos con esta identidad que no proviene del Padre, sino que proviene de la mentira, son las dos identidades que se formaron en Adán y en Eva. Y la personalidad corrompida de Adán es: no, yo no fui, no, la mujer que tú me diste, no, yo no soy el que tiene el problema, es que mis papás eran así, no, yo no tengo el problema, mi maestro fue así, no, pues es que a mí me violaron, no, pues yo no tengo ningún problema, es el otro el que tiene que cambiar, no, yo, ¿cómo? Soy una santa mujer preciosa, mi marido es el que, qué barbaridad, es terrible, espantoso, él es el que tiene que cambiar porque yo soy una santa mujer de Dios. Siempre el problema está afuera, o sea,
el otro tiene la culpa, el otro tiene la culpa. Y la persona, ahora, Adán es increíble, porque Adán, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, en el hebreo, Adán es la palabra ish, y la mujer es la palabra isha. Los dos, los ish de Dios en el jardín del Edén, eran los que iban a gobernar, eran gobernantes, eran coiguales, eran una sola sustancia. Ish e isha salió de ish, y eran una sola sustancia, una sola alma para gobernar toda la tierra, eran uno solo. Cuando viene la separación por causa del pecado, lo que va a hacer Adán va a ser inmediatamente cambiarle la identidad a la mujer. Dice, no, ya no eres Isha, ahora te vas a llamar Eva porque vas a ser madre de todos los vivientes. Y deja de tener la mujer la identidad de unidad perfecta con el marido para volverse una identidad de madre. Y por 2000 años después de ese momento, hay un silencio en lo que es la mujer. Y es un rechazo increíble. Y la mujer tiene un terrible problema por ese momento en que Adán, quien le da identidad también a su mujer, le cambia la identidad de Isha, mujer gobernante, a eres madre. Ah, no, pues ahí está la mujer, es madre, que limpie los pisos, que haga la comida, que lave la ropa. Ahí está la madre, ahí tú te encargas de los niños, yo ya me voy para acá con mis amigos, yo ya me voy a trabajar, tú, la madre, te encargas de todo. Y dejaron de ser gobernantes. ¿Sí puede ver el problema aquí? Entonces, tanto el padre da la identidad al hijo, como el marido da la identidad a la mujer. Ahora, como no podemos encontrar la perfección en los hombres, ni como padres, hay unos padres increíbles, hay unos esposos increíbles como el mío y como el de Anita, pero no todo el mundo es así, ni todo el mundo tiene esta dicha de parte de Dios. Entonces, pero sí tenemos un esposo en el cielo, sí tenemos un esposo que nos da identidad, el último Ish que vuelve a su iglesia, la última y postrer Isha. En esa unión matrimonial, el que ha venido a Jesús, un espíritu se ha hecho con él, y esto nos vuelve a devolver la identidad gobernante en Cristo Jesús. Yo y el Padre uno somos, y al entrar este infundirnos del Espíritu de Dios dentro de nosotros, el Padre gravita sobre nosotros su identidad, nuestro valor, nuestra personalidad, nuestra identidad como hijos verdaderos de Dios. Entonces, si puedo resumir toda esta enseñanza en este día, es que dejemos de creer en la mentira. Que donde quiera que están tus presiones, Jesús llevó tu cautividad. Que el diablo no tiene más poder que Dios. Eso es una mentira. Y dentro de ti está el poder. Él jamás te lo quitó. Jamás te quitó el teléfono para que puedas, la línea de teléfono, para que puedas comunicarte directamente con Él y que el poder de Dios venga sobre tu vida. Y Padre, yo hablo en este momento el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, hablo a los oídos de aquellos que se metieron tan profundamente en situaciones de rechazo por cualquier causa. Que en este momento tú impartas en ellos el valor para romper estas estructuras, para poder aceptar la verdad, para poder tomar la responsabilidad y para poder recibir el amor, que son los lentes a través de los cuales podemos ver la realidad de cómo somos amados, de cómo el Padre nos sustenta, de cómo el Padre siempre está pendiente de nosotros, y saber que tu valor no es porque aquel tiene más unción que tú, o aquel tiene más universidad que tú, o aquel está más bonito que tú. Cada uno de nosotros, mi querido hermano, somos gemas preciosas en Dios. Para Dios no hay nadie feo. Todos somos hermosos porque Él nos creó desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos puso nombre, porque Él nos hizo hermosos. Y cuando puedo verme desde el amor de Dios,
tú vas a ver tu hermosura, tú vas a ver tus capacidades, tú vas a ver tu propio valor y no hay un ser humano que sea igual al otro. Cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno nos necesitamos los unos de los otros. El valor del uno es algo que tú necesitas para tú crecer, para tú formarte. Lo que tú tienes lo necesita el otro y lo que tiene aquel lo necesita aquel otro. Y cada uno formamos parte de un edificio glorioso en que nos vamos apoyando, sustentando como un cuerpo vivo, como la esposa, la Isha de Dios, gobernante, preciosa, llena de su amor y con la identidad de ser la mujer, la Isha de Cristo Jesús. Bueno, pues cerramos con esto esta clase. Anita, muy precioso todo lo que nos compartiste. Amén. Y bueno, mis hermanos, estas clases pues las ofrecemos completamente gratis, así que si usted tiene en su corazón ser un dador, pues nosotros se los agradecemos muchísimo. Y más que nosotros, cuando nosotros honramos una clase, cuando honramos lo que Dios está haciendo, estamos reconociendo al Padre, le estamos dando honra a Él. Y esto es algo muy importante porque esto va formando una naturaleza dentro de ti. El Padre es dador. Él dio a su Hijo unigénito. Y el formar esta personalidad dentro de nosotros, esta capacidad de dar, va formando la naturaleza del Padre dentro de nosotros. Así que les animamos en el Espíritu de Dios que sean generosos con Él. El Señor les bendiga.